Buenas tardes. Gracias por escuchar hoy la información reciente de COVID-19 en Carolina del Norte. A partir de esta mañana tenemos 1,498 casos positivos confirmados y desafortunadamente con este virus han fallecido 8 personas. En todo el estado sé que tenemos a sus familias y sus seres queridos en nuestras oraciones. La proclamación de orden de permanecer en casa está vigente. Sé que es difícil, pero la prevención sigue siendo lo más importante que usted puede hacer. Prevención. Esto significa mantener distancia física entre sí, lavarse las manos, toser en el codo del brazo. Estas sencillas cosas pueden salvar vidas, incluyendo la suya propia. Es de vital importancia que todo mundo tome en serio esta orden y siga la orden. No bajen la guardia. Permanecer en casa retrasa la propagación de esta enfermedad. Permite que nuestros hospitales y nuestros trabajadores de salud estén al día. Si nosotros no aplanamos la curva y detenemos la propagación, nuestro sistema médico estará excediendo su capacidad. Solamente tienen que encender la televisión o ver su iPhone para ver qué es lo que sucede cuando los hospitales tienen más pacientes de los que pueden atender. Yo sé que nuestra economía se ha visto afectada, así como la situación financiera de las personas en Carolina del Norte. Es por eso que amplié los beneficios de desempleo. Con el refuerzo federal de $600 a la semana, se puede ayudar a las personas que han perdido sus trabajos. La ayuda para los pequeños negocios está en camino, así como los cheques de estímulo federal. Pero sé que tendremos que hacer más. Así que ahora estamos tomando un paso más para ayudar a las familias. El día de hoy firmé una proclamación ejecutiva para que las compañías de servicios públicos no cancelen el servicio de aquellos que no pueden pagar. Esta acción es particularmente importante porque mañana es primer día del mes y yo sé que esa es una fecha que mucha gente tiene temor cuando no tiene suficiente dinero. Estas medidas exigen que los servicios de luz, gas, agua y aguas residuales no sean cancelados durante los siguientes 60 días. Las compañías de telecomunicación que ofrecen servicio de electricidad y de Internet también se les motiva a seguir estas reglas. Y también los bancos se les pide que tampoco cobren esas cuotas por pagos largos, extendidos. La orden estará vigente por 60 días y podremos poder evaluar para ver en dónde estamos, para determinar si se necesita extender estas protecciones. Quisiera agradecer a compañías como Duke Energy, Dominion Energy, AT&T, Spectrum y cooperativas locales de electricidad y muchas otras por ya haber anunciado políticas para prevenir interrupciones. Sé que hay demasiadas compañías para nombrarlas todas, pero les agradezco verdaderamente por hacer lo correcto. Los hogares también están recibiendo otras ayudas. El estado de emergencia que declaré prohíbe el aumento de precios excesivos y los cheques de desempleo que mencioné comenzarán a salir esta semana. Y al inicio de esta pandemia, la presidenta del Tribunal Supremo, Cheri Beasley, tomó la iniciativa para no permitir los desalojos presentados recientemente. Agradezco su rápida reacción y sé que muchas familias también lo agradecen. En consulta con el procurador general Josh Stein, esta orden enfáticamente motiva que se retrasen los desalojos que ya se habían solicitado. Sé que las personas deben pagar sus cuentas y la mayoría de las personas desea hacerlo. Sin embargo, durante esta crisis, algunas personas simplemente no tienen suficiente dinero. Estas protecciones ayudarán a que las personas permanezcan en sus casas teniendo servicios vitales como electricidad, agua y comunicaciones mientras continuamos permaneciendo en casa. Ahora quisiera transmitirles otra información. Ahora,
he activado a más miembros de la Guardia Nacional en el estado, teniendo ya este fin de semana hasta 180 miembros activos. Estos miembros del servicio de la Guardia llevarán suministros a donde se necesiten lo más pronto posible y realizarán evaluaciones de ingeniería en caso de necesitar construir instalaciones alternativas de servicios médicos. Y como con todos los días, continuamos procurando obtener más suministros médicos como equipo de protección para trabajadores de hospitales. Al día de ayer, solamente habíamos recibido 17.6% de lo que habíamos pedido al Centro de Suministros Estratégicos de la Nación. Eso no es suficiente y estamos tratando de recibir estos materiales. Estamos buscando por todos lados para obtener estos suministros médicos de otros recursos y seguiremos impulsando, procurando obtenerlos. Continúo pidiéndoles que por favor piensen en las familias que necesitan alimentos y eviten comprar en exceso en las tiendas, sobre todo el día de mañana y esta semana. La Asistencia Federal de Alimentos para Familias Necesitadas se ofrece el primer día del mes. Eso es mañana, el 1 de abril. Hay bastantes suministros de alimentos, así que solo compren lo que necesiten para que haya suficiente para todos. Al acostumbrarnos a nuestro nuevo ritmo de vida, por favor sepan que si todos ponemos de nuestra parte, superaremos estos momentos. Las decisiones que estamos tomando para atacar a este enemigo invisible no han sido fáciles, pero han sido necesarias para salvar vidas. Cada vez que he hablado de este podio, he motivado a los habitantes de Carolina del Norte a defenderse, a ayudarse unos a otros ante esta crisis. El día de hoy es un honor firmar una proclamación que hace eso. Al ayudarnos entre sí es como vamos a lograr la victoria. Este virus tal vez está destruyendo a nuestro estado ahora. Sin embargo, no va a destruir los lazos que compartimos con nosotros, entre nosotros. El día de hoy está conmigo la doctora Mandy Cohen, que es nuestra secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. El día de ayer fue el Día Nacional de los Doctores. Agradecí a nuestros doctores, enfermeras y trabajadores de salud por su servicio. Y no tuve oportunidad de agradecer a una doctora en particular, y ella es la doctora Cohen. Ella se merece el agradecimiento de todos. El día de hoy también tengo a Mike Sprayberry, nuestro director de Administración de Emergencia, Eric Hooks, secretario del Departamento de Seguridad Pública, y el procurador general Josh Stein. El idioma de señas lo proporcionan Monica McGee y Lee Williamson. Y detrás de nuestras escenas tenemos interpretación simultánea en español de parte de Jackie Metivier y Jasmine Metivier. Así que ahora quisiera darle reconocimiento a la doctora Mandy Cohen. Adelante. Muchísimas gracias, gobernador. Voy a empezar dándoles las cifras. A partir de esta mañana tuvimos 1,498 casos en Carolina del Norte, en 67 condados. La edad promedia que salieron positivos es 47 y esta es la edad promedio de todos los que resultaron positivos. Tenemos 157 personas que están hospitalizados, como dijo el gobernador. Como el gobernador dijo, ya tuvimos 8 muertes, más de 23,106 pruebas en todo el estado se han completado en los laboratorios. No todas reportan las pruebas negativas. Y también tenemos más de 8,441 pruebas pendientes y pronto tendremos los resultados. En cuanto a las camas en hospitales, tenemos 17,572 camas para pacientes en el estado y 7,024 están vacías. Estas cifras están basadas en el 84% de los hospitales que reportaron. No todo incluye el alza. Estas cifras no incluyen el alza y seguimos trabajando con nuestros hospitales y vamos a compartir las cifras conforme ellos nos vayan reportando y lleguen a la capacidad.
En las camas de cuidado intensivo tenemos 3,223 camas en el estado, 793 están vacías, 25%, y esto no incluye la capacidad cuando esté el alza, y está basado en el reportaje que nos dieron, 84%. Estamos tratando de compartir más información con ustedes, pero toda esta información la tenemos en la página web ncdhh.gov/coronavirus. Después, más tarde, ustedes van a tener la información para número de casos, cómo estamos con los suministros, y luego también sobre hospitalizaciones en todo el estado y por región. Continúen regresando a ver nuestra página web para ver más información. Y verán ahí todos los esfuerzos de la respuesta. Realmente nuestra meta es tener transparencia y encontrar el equilibrio entre la rapidez y la precisión. Y si alguien puede descifrar la manera de agregarle horas en el día, eso también nos pudiera ayudar. Tenemos muchísima información para ustedes, y además el día de ayer nuestro epidemiólogo estatal, el doctor Sackmore, tuvo una rueda de conferencia para hablar cómo estamos implementando un sistema sólido de vigilancia para entender el virus. Aun cuando el hacer pruebas continúa siendo un componente importante, ahora ya tenemos la transmisión comunitaria, y el hacer las pruebas nada más nos da un panorama limitado de lo que está pasando. Seguimos desarrollando nuestro sistema basado en evidencia para tener una imagen integral del COVID-19, y en tanto que seguimos aprendiendo del COVID-19, no podemos mirar a ciegas. Estamos viendo otros países, otros estados para entender el impacto de cómo se ha propagado. Tenemos nosotros herramientas válidas para poder monitorear el impacto en Carolina del Norte, y tenemos un arma muy fuerte para este virus, y es distanciamiento social. Y tenemos un gobernador que ha tomado estas acciones audaces para estar seguros. Gracias a todos para ayudarnos a salvar vidas quedándose en casa. Muchas gracias a los doctores, enfermeros y otros profesionales médicos que están trabajando arduamente todos los días. Gracias. Gracias, doctora Cohen. Ahora vamos a escuchar al señor Mike Spraberry, director de Administración de Emergencias. Gracias, gobernador. El día de hoy es el día número 22 desde que se activó el Centro Estatal de Operación de Emergencias. Tenemos 58 condados que ya tienen sus centros locales de emergencia activados. 97 condados y la franja este de los indios han declarado estado local de emergencia. El día de ayer empezamos a recibir nuestro tercer envío de suministro del Almacén Nacional Estratégico. Este envío del gobierno federal incluye equipo de protección personal como cubrebocas, guantes, batas y caretas. Tan pronto llegan, estos son enviados a los médicos y los de primeros auxilios a través de la coalición de salud regionales, que son 8. Esto ha sido de mucha ayuda, necesitamos más. Nuestro equipo de logística y compras trabaja arduamente para encontrar equipo de protección personal. Hasta este momento, los pedidos suman 95.8 millones y continúan buscando equipo. Como dijo el gobernador, están entrando en servicio más personal de la Guardia Nacional para ayudar con el movimiento y distribución de suministros. También evalúan edificios para usarse como centros médicos si es necesario. Estas cuadrillas adicionales y los ingenieros estarán trabajando este fin de semana en el almacén y transporte, utilizando camiones y Humvees para la distribución. Estamos registrando y evaluando voluntarios médicos para desastres, incluyendo doctores jubilados, enfermeras. Ya se registraron cerca de 1,200 personas y más de 600 ya están listos para trabajar. Si usted está jubilado, es ex profesional médico y quiere ser voluntario, regístrese en línea en terms.ncem.org. terms.ncem.org.
Les recuerdo, solo llamen al 911 en caso de una verdadera emergencia. Están muy ocupados. No llamen al 911 para reportar que alguien no está cumpliendo con el distanciamiento social. Todos debemos permanecer en casa y mantener la distancia. Estas llamadas no serán necesarias. El 211 de Carolina del Norte continúa ayudando a las personas que tengan necesidades relacionadas con el coronavirus. Si conseguir alimentos es un problema para muchas familias, el 211 puede ayudar a obtener comida. En Carolina del Norte, temporalmente se han aumentado los servicios de alimentos y nutrición. Si alguien está recibiendo FNS, tendrá la máxima cantidad para su hogar en marzo y abril. Usted puede recibir más información marcando el 211, mandando un texto COVID-NS al 898211. COVID-NS 898211 para recibir texto. Cerca de 60,000 ya lo están haciendo. Ahora que está en casa, recuerde completar el formulario del censo. Mañana es el Día Nacional del Censo. Tan solo se lleva como 10 minutos hacerlo en línea. Esto puede ir a my2020census.gov. Cerciórese de que todos estemos contados en el censo. Es importante para cerciorarnos de que nuestra comunidad y el Estado reciban los recursos federales la siguiente década. Gracias por el apoyo del equipo de respuesta de emergencias, sus acciones. Quédense en casa, mantenga su distancia y detenga la propagación, salvará vidas. Juntos lo lograremos. Gracias, Director Sprayberry, y a todas las personas en el Centro de Emergencias que están aquí, que trabajan 24/7, y todas las personas en el Departamento de Seguridad Pública, y el director Eric Hooks está aquí con nosotros. Quisiera yo agradecer a Josh Stein, el Procurador General. Muchas gracias, gobernador. Quisiera empezar por agradecer a todos en el Estado por su arduo trabajo para guiarnos a lo largo de esta crisis. En gran parte nos hemos enfocado en la salud y bienestar de la gente, por lo que el gobierno, y esto debería de ser así, esta crisis no nada más está afectando nuestro bienestar, sino también afecta nuestro bienestar económico. El domingo, más de 20,000 personas solicitaron desempleo. Las últimas semanas, este virus ha forzado a los empleadores a despedir más de 300,000 personas. Esta cifra es enorme. Esta magnitud es peor que la gran recesión durante 2 semanas. Estas son las personas que nos atienden en los restaurantes, los que están en los aviones, fabrican nuestra ropa y fabrican los productos y máquinas que utilizamos todos los días, y esto y mucho más. Ellos son nuestros vecinos y ellos necesitan nuestra ayuda. La proclamación ejecutiva del día de hoy es tomar acciones sólidas para ayudar a las familias aquí en Carolina del Norte que están batallando financieramente. Con esta orden estamos prohibiendo que las compañías de servicios públicos corten sus servicios, cobren por cargos retrasados, y también que los arrendadores y los arrendatorios no desalojen. También estamos incitando a los bancos que puedan ayudar con los servicios hipotecarios, que sean flexibles, y también con las compañías de telecomunicaciones para que nos den servicio todo el tiempo. Le doy muchísimas gracias al gobernador por esta orden para poder dar un alivio tan necesario para aquellos que viven al día. Pero este alivio no es nada más de compasión y adecuado, también es para protegernos a todos. Este no es el momento para que la gente no tenga agua para lavarse las manos o forzados a vivir amontonados en un lugar profesional. Necesitamos reducir la propagación de este virus y esta proclamación nos va a ayudar.
Las industrias afectadas por la proclamación del día de hoy, energía, agua, gas natural, préstamos y telecomunicaciones, son una infraestructura crítica. Quiero reconocer que muchos negocios en estos sectores ya están haciendo lo correcto para sus clientes durante esta crisis. Duke Energy se ha comprometido a mantener los servicios para los clientes sin importar el pago. Más de 550 compañías de telecomunicación se han comprometido a mantener a los norteamericanos conectados. Muchos bancos de Carolina del Norte aplazando pagos, modificando préstamos, dispensando cuotas y multas y deteniendo ejecuciones hipotecarias. Todos estos esfuerzos enfatizan el compromiso de Carolina del Norte. A pesar de tomar estas medidas positivas, es necesario que el gobierno brinde uniformidad y claridad sobre estos temas para proteger a cientos de miles de habitantes que tienen dificultades financieras sobre esta crisis sin precedente. Además, estamos asociándonos con el gobierno el día de hoy en esta proclamación. Quisiera mencionar algunas medidas que hemos tomado recientemente. Estamos trabajando arduamente para dar a conocer sobre estafas y fraudes en relación al virus, sobre todo aquellas robollamadas. Mientras que la mayoría de las personas están ayudando y comportándose bien para ayudar a otros, existen algunos delincuentes que se quieren aprovechar del temor de las personas. Estamos reuniendo reclamos acerca del aumento excesivo de precios. Hemos recibido más de 755 y estamos analizando cada una. Estamos enviando reclamos de investigaciones y tomaremos acciones legales en contra de personas que están abusando. Debido a esta situación tan difícil económica, hemos detenido, eliminado las actividades de cobros. Estamos tratando de ayudar alivio de préstamos a los alumnos en Carolina del Norte. Y también hoy publicamos recursos sobre la seguridad en Internet y otros recursos cibernéticos para ayudar a los padres cuyos niños están pasando más tiempo aprendiendo por Internet. Mis colegas en el Departamento de Justicia estamos haciendo todo lo posible para proteger al público en esta crisis. Este es un momento sin precedentes. Un gran número de nuestros vecinos están enfermos, incluso algunos han muerto. Muchos otros viven en temor de este virus y cientos de miles de habitantes en Carolina del Norte no están trabajando. Para que Carolina del Norte supere esta situación, todos los negocios, todas las iglesias, las mezquitas y todas las organizaciones cívicas y las agencias de gobierno y todas las personas tienen una función vital. Mientras que soy su procurador general, voy a continuar trabajando con ustedes para tratar de superar esta situación. Y lo haremos juntos. Gracias. Muchísimas gracias por su buen trabajo, Procurador General Stein, y vamos a implementar esta proclamación. Ahora vamos a aceptar las preguntas de los corresponsales. Presionen el 1 para hacer una pregunta y trataremos de responder el mayor número de preguntas posible. Sí, ¿podemos tener la primera pregunta? Para el gobernador Cooper. Muchas personas están solicitando desempleo, pero no pueden entrar a la página. ¿Hay algo que se pueda hacer? Sí. La Comisión de Empleo tiene un nuevo servidor para poder ayudar con el Internet para que puedan solicitar en línea, y también ya contratamos para tener un centro de llamadas para ayudar con todas las llamadas que se han recibido. Y recuerde que estamos tomando un sistema que estaba acostumbrado a recibir 3,000 reclamos por semana y ahora tienen casi 300,000 en unos cuantos días, en las últimas 2 semanas.
Así es de que cada uno de estos reclamos es importante. Cada una de las personas que han presentado una solicitud porque perdieron su trabajo, y yo les digo, estas personas están trabajando arduamente para cerciorarse de que se envíen los beneficios y estos van a empezar a salir esta semana los primeros cheques. Debido a la demanda que hay de llamadas que tiene el centro de ayuda, les pedimos que lo hagan mejor en la página web y nada más tiene que poner un nombre de usuario y una contraseña para que en caso de que tengan que llamar, ahí tienen la información. Están trabajando arduamente para cerciorarse, mandar el dinero, especialmente cuando empiece a llegar el dinero federal, los 600 por semana. Va a ayudar mucho a las personas que han perdido su trabajo por esta pandemia. Ellos están trabajando arduamente para que esto suceda. La siguiente llamada. Gobernador, quiero hacer una pregunta sobre desempleo. No sé si la pueda responder. Ha habido muchas llamadas al centro de llamadas 211 y porque la gente estaba llamando al 911. El número de llamadas que ustedes reciben. Y el tipo de preguntas que están haciendo. Y el tipo de preguntas que están haciendo. El número 211 es un recurso para la población y es para obtener recursos, diversos recursos, y no el 911. El 911 es para emergencias. El señor Spraberry. Gracias por esto, gobernador. Gracias por la pregunta. En este momento tenemos 60,000 personas inscritas para responder textos y estamos recibiendo muchas llamadas todos los días, cientos de llamadas. Así que le pedimos a las personas que marquen 211 en vez del 911. Como dijo el gobernador, el 911 es solo para emergencias. El 211 es para preguntas sobre el tipo de ayuda que pueden recibir, no tan solo para COVID-19, sino también si buscan provisiones, alimentos o bien suministros para los niños. Llamen al 211 para preguntas y ellos les pueden dirigir al programa adecuado. Gracias. Sí, nosotros, por favor, la siguiente pregunta. Y les pido también que se identifiquen cuando hagan la pregunta. Gobernador Shanley, WBTV en Charlotte. Y la mitad de la población en Carolina del Norte y en Carolina del Sur tiene un nivel más alto. Se preocupa del impacto que va a tener el impacto de Carolina del Sur en todo esto. Estamos preocupados no nada más por Carolina del Norte, sino todos los estados conlindantes, porque nosotros sabemos que la gente viaja libremente por las fronteras estatales. Yo les quiero incentivar a todos los gobernadores en el país que implementen intervenciones para reducir la propagación del virus. Yo creo que sería muy importante para que nosotros también tuviéramos una estrategia nacional más sólida, porque realmente está afectando a todas las partes de nuestro país y también va a afectar a todas las partes de Carolina del Norte. Lo que yo sé es de que las intervenciones están trabajando para reducir la propagación y nosotros vamos a continuar monitoreando esto y animando a la gente, porque estas intervenciones son tan buenas siempre y cuando las personas lo hagan, y es por eso que voy a continuar animando a la gente todos los días que se queden en casa lo más posible. Cuando tengan que salir, cerciórense de que están implementando el distanciamiento social. Yo hablé con el gobernador Mastron, yo sé que ellos están haciendo cosas en Carolina del Norte para reducir la propagación. Cada uno de los gobernadores tiene que tomar la decisión. Nosotros necesitamos intervenciones sólidas para que nosotros podamos reducir la propagación y mantener nuestro sistema de salud que no esté sobrecargado. La siguiente pregunta.
Amy Cutler, de CBS 17. Mi pregunta es sobre los negocios esenciales. Por ejemplo, los mecánicos de autos. Hay muchos negocios que siguen abiertos. ¿Cómo determinaron cuándo un negocio era esencial? ¿O es muy amplia la designación? Una de las cosas que hace esta proclamación es que motiva a los negocios a procurar el distanciamiento social entre los empleados y sus clientes. El Departamento de Protección Nacional analizó lo que ellos habían clasificado como negocios esenciales y también lo observamos y colaboramos con la comunidad empresarial y tomamos otros en consideración. Deseamos que las personas estén a salvo en su trabajo y cuando no estén en su trabajo, a menos que estén haciendo una actividad esencial, nosotros opinamos que esta proclamación va a ayudar a reducir la transmisión del virus. Siempre podemos hacer más. Y conforme veamos el número de casos que lleguen a los hospitales y veamos cómo nuestras instalaciones médicas están siendo sobrecargadas, podremos ver qué medidas vamos a tomar. También estamos trabajando para ver qué vamos a hacer la cuarta, quinta, sexta semana o en meses en este proceso. Sabemos que este virus va a estar aquí durante un tiempo y tendremos que establecer lo que es el nuevo normal. Y yo sé que la población en Carolina del Norte quiere regresar a su vida normal. Sin embargo, por ahora tenemos que asegurarnos que los hospitales no estén sobrecargados. Por eso le estamos pidiendo a la gente que permanezca en casa y cuando vayan a trabajar a su negocio, ustedes como empleadores tomen medidas para proteger a sus trabajadores y a sus clientes. Y si podemos tener nuestra siguiente pregunta. Hola, gracias por la pregunta, Jason, de NPR. Mi pregunta es de cifras. Ya sé que dio las cifras de casos confirmados, pero ¿cuántas personas en Carolina del Norte están realmente infectados? Y también el margen de error, ¿cuál es el nivel alto y nivel más bajo? Gracias. Respuesta. Cuando tiene propagación comunitaria, que es lo que tenemos en muchos lugares de Carolina del Norte, sabemos que hay muchas personas infectadas con este virus que se han presentado en las pruebas con resultado positivo, pero le voy a permitir que la doctora Cohen nos haga un comentario sobre esto. Gracias por la pregunta. Sí, nosotros reconocemos de que hay más para que nosotros entendamos del T-virus. Y como les dije antes, el epidemiólogo, el doctor Zach Moore, compartió el día de ayer con las personas de que estamos acercándonos a poder entender más este virus. Vamos a utilizar muchas herramientas de vigilancia basadas en evidencia para ver qué es lo que tienen las personas, otros síntomas y hacer pruebas en diferentes momentos. Queremos tener un buen entendimiento de qué es lo que está pasando con el virus. Estamos utilizando el mecanismo para rastrear la gripe, ahora lo estamos utilizando para rastrear el COVID-19 y nos va a dar un panorama más completo. Y mientras más sepamos, esto nos va a poder adaptar nuestras intervenciones para cerciorarnos que estamos reduciendo la propagación del virus, como dijo el gobernador, para no sobrecargar el sistema de salud. Estamos trabajando para entender este virus utilizando métodos de investigación basados en evidencia de aquí en adelante. La siguiente llamada, por favor. Gobernador, habla la señora Brown del Asheville Citizen Times, el periódico. La pregunta es acerca de los que son negocios esenciales. Y algunos negocios venden provisiones de arte para los alumnos y eso es tema educativo. ¿Por eso se considera esencial? Bueno, primero, si eres un negocio que puede
implementar el distanciamiento social para los empleados y los clientes, entonces pueden implementar ese plan y pueden abrir las puertas. El Departamento de Ingresos toma la decisión sobre si los negocios cumplen o no los requisitos y entonces los negocios pueden presentar una solicitud para ser designados como tal. Podemos tener este debate, ¿verdad?, de qué negocios deben poder abrir y cuáles no, pero algo que sabemos es que los negocios que atraen un gran número de personas durante mucho tiempo, como por ejemplo los restaurantes, los bares, lugares para jugar lotería, sitios que tienen mucho contacto con los clientes durante un largo periodo de tiempo. Nosotros sabemos que esos son sitios en donde el virus se estaba transmitiendo. Hemos visto que ha sucedido en otros países. Al reducir el número de personas en reuniones públicas, así se toma un gran paso, se mejora y también al pedirle a la gente que permanezca en casa, se mejora la situación. Sabemos que este virus ha tenido un impacto financiero tremendo en las familias. Entonces, esto ayuda a tratar de descifrar qué negocios deben cerrar y cuáles no. Mientras continúa este proceso, seguiremos viendo qué cambios se necesitan realizar. Creo que lo que realmente es importante ahora es que las personas procuren estar distanciados físicamente y permanezcan en casa en la mayor medida posible, y los empleados, que aquellos que están trabajando, los empleadores los protejan. La siguiente llamada. Gobernador Colin Brown con WRAL aquí en Raleigh. Hablamos de los reclamos de desempleo que no tienen precedente. Cuando usted ha visto cuántos cheques van a salir esta semana, cuántos reclamos han sido procesados y específicamente, ¿qué le dice a la gente que está batallando? Y para la última pregunta, primero, queremos que sepa que a nosotros nos importa su reclamo y las personas están trabajando diligentemente para manejar este gran número de reclamos que nunca habían visto, para cerciorarse de que se paguen oportunamente y lo más pronto posible. Y he hablado con los líderes de ahí. Cada persona ya sabe que estamos hablando de una familia, de alguien que no tiene trabajo, y empiezan a llegar las facturas y necesitan ayuda. Y realmente hay una sensación ahí de que quieren ayudar a poder procesar todos estos reclamos, porque nunca lo habían visto antes esto, y están trabajando para poder tener más personas para manejar esto y poder llegar a un ritmo. Una vez que he dicho esto, nosotros nos han dicho ellos que este cheque va a salir en la semana. En cuanto a cuántos cheques, les voy a pedir que les den esa información a ustedes, al igual que el número de reclamos que han sido procesados. Es importante para nosotros que esa información se las den, porque yo sé que ustedes están trabajando arduamente y nosotros tenemos que hacer llegar el dinero a las personas, y también sabemos que cuando llegue el dinero federal vamos a tener la guía de cómo van a ser dados a las personas. Seguimos presionando y queremos que este dinero llegue a las personas porque las familias la necesitan y nuestra economía la necesita. Entonces nosotros vamos a darle los números específicos para antes del fin del día. Gracias, Colin. La siguiente pregunta, por favor. Habla Andrea Bradford de ABC 11. Acaba de mencionar que sabemos que el virus va a estar con nosotros durante un tiempo. ¿Cuándo van a decidir si los alumnos van a terminar este año escolar en casa o cree que posiblemente puedan regresar para el 15 de mayo? Hay muchas cosas que no sabemos con este virus. Sabemos que hasta que exista una vacuna,
va a estar con nosotros durante un tiempo, porque la población no es inmune. Cuando les mencioné esta idea de la nueva normalidad, es que hay que acostumbrarnos a vivir con este virus durante un tiempo prolongado. Lo que estamos haciendo ahora con cerrar las escuelas y los negocios y permanecer en casa, estamos tratando de aplanar esta curva y que evitar que los hospitales estén sobrecargados. Ustedes lo han visto en la televisión y aquí y en otros países. No queremos que eso suceda en Carolina del Norte. No queremos que más personas fallezcan. Sabemos que va a suceder, pero cada vida que podamos salvar es importante. Vamos a continuar analizando datos mientras recibamos más información de personas que están estudiando cómo se propaga este virus en todo el mundo. Tomaremos decisiones acerca de la escuela. Fijamos la fecha de mayo 15. De hecho, es mayo 18, porque el último día era viernes, mayo 18. Así que sería el 18 de mayo cuando pudieran regresar. Esa es la primera fecha que pensamos en la que pudieran regresar. Y no es que la estemos cancelando. O sea, como les dije cuando anunciamos esto, yo no estoy listo para darme por vencido en las escuelas de Carolina del Norte. En Carolina del Norte valoramos mucho la educación. Las escuelas estuvieron abiertas en la depresión y deseamos continuar con nuestros estudios. Yo sé que muchos maestros y asistentes de maestros y conductores de autobuses y trabajadores de cafeterías están trabajando para tratar de proporcionar aprendizaje a distancia para que los alumnos reciban educación y alimentos nutritivos. Estamos tratando de hacer lo mejor posible y vamos a tomar una decisión en algún momento en este proceso al analizar la situación completa y recibir más información de los oficiales de servicio de médico público, pero queremos asegurarnos de que sea una decisión segura para los niños y al tratar de llegar a esta nueva normalidad de Carolina del Norte, tenemos que definir cómo va a ser. Todavía no sabemos. ¿Podemos tener la siguiente pregunta? Hola, gobernador Eden Blind. Yo estaba preguntando, suena como que Mike Sprayberry empezó a hablar de que están buscando hospitales alternativos. Yo no sé si ya había designado algún sitio. En este respuesta, en este momento, el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, tenemos ya también miembros de la Guardia Nacional que son expertos en ingeniería y andan explorando y analizando los sitios para las instalaciones que pudieran dar camas adicionales. Hay muchas cosas que hay que pensar cuando uno pone un hospital adicional. Hay que ponerse a pensar, se tiene que poner a pensar en dónde está cerca. Tenemos que tener diferentes sitios en Carolina del Norte para que pueda estar cerca de un lugar en donde nosotros vemos que ya hay un alza de pacientes y están acabando las camas. Y cuando nosotros ya tenemos ese hospital listo para empezar, vamos a necesitar el personal para poder atender en el hospital y vamos a tener que tener equipo. Están trabajando en toda la logística de todo esto en este momento y yo ya le di las instrucciones de Mike Sprayberry. Yo ya les dije cómo deben de estar listos para tener ya listo para empezar cuando necesitemos en cualquier parte de Carolina del Norte. Así es de que estamos en el proceso de ver todos estos sitios potenciales, desde estadios, hospitales, que estaban abiertos antes y han cerrado, y nosotros vamos a estar listos para asignarlos cuando sea el momento oportuno. Estamos viendo todos los datos y nosotros le vamos a poder decir cuántas camas están disponibles, cuántas camas en cuidado intensivo, y van a poder ver en tiempo real cuando necesitan ayuda, y nosotros queremos estar listos para tener estos sitios listos para funcionar. Y les voy a pedir a tanto a la secretaria Cohen o a Mike Sperry si quiere agregar. Siguiente.
Habla Mark de WTVD. Ha hablado ya bastante sobre el hecho de que los hospitales estén con exceso de pacientes. El Estado ha aplazado las cirugías no necesarias, incluyendo clínicas de aborto. ¿Esto fue una decisión médica o política? Las decisiones que tomamos aquí son médicas. Lo que deseamos hacer es cerciorarnos de reducir el número de operaciones y procedimientos quirúrgicos que suceden en los hospitales para poder asegurar que las camas estén disponibles. Y esta es una decisión de salud, de atención médica. Es una decisión importante en Carolina del Norte, es importante para todo el estado. La siguiente pregunta. Hola, gobernador. W.J. Sims, Charlotte. Esta es para el procurador general Stein. Usted, hablando de los recursos de Internet para los chicos que están en casa, ¿ha tenido alguna queja de uso o alguna en cuanto a la privacidad de datos? Morgan, muchísimas gracias por la pregunta y la respuesta. Nosotros queremos que tengan las herramientas necesarias para proteger a sus niños. Queremos saber cuáles son las herramientas de seguridad en los dispositivos en casa o a través de la compañía de Internet que utilizan. También queremos tener conversaciones regulares con los niños. Y lo mejor. La mejor fuente de protección para un niño en la Internet es el niño en sí. El que tenga ese niño la información correcta y que sus padres lo estén animando correctamente. Les pedimos que hablen con sus hijos, a los padres. En cuanto a Zoom, no hemos tenido ninguna queja hasta donde yo sepa, si es que su tecnología está emergiendo, este programa, y francamente yo lo he usado. Y si hay algún problema, me gustaría escuchar de las personas para que las analicemos. Gracias. Muchas gracias a todos por las preguntas del día de hoy. Regresaremos a trabajar y estaremos con ustedes el día de mañana. Por favor, continúen permaneciendo en casa y estén a salvo. Muchas gracias.